Iniciamos la película con una pareja feliz, pero nos enteramos de que este sujeto le es infiel. Bueno, como el divorcio no es tendencia en estos momentos, Jessica le propone 3 condiciones. Primero, no se va a divorciar. Segundo, no se la va a decir nada a su hija, Ana. Y tercero, nos vamos de vacaciones. Oye, te salió fácil, campeón. Bueno, ella es Ana y representa a la juventud después del auge de la tecnología. El lugar donde se alojarán es un inmueble de lujo en la mitad del bosque, cortesía de la agencia de casas de la señora mamá, así que en lo que mami descansa vayan a comprar algo de vino y chuletas de tena. Muy importante esa chuleta, si no, no avanza la trama. Damos un vistazo al pueblo, en lo que el padre realiza las compras. Ana es interceptada por el handsome guy de la zona. Amor de verano, amor de carretera. Al parecer el cortejo funciona, tanto así que Ana le da la dirección en donde se aloja a una persona que no conoce en un lugar que nunca ha visitado. ¿Pero qué podría salir mal? Al parecer el shopping day salió bien, pero John tiene un mensaje misterioso en el ticket. El dúo dinámico llega a la casa y encuentran a Jessica, intentando abrir una puerta. Nos enteramos que esa habitación no estaba en los planos y necesita estar ahí, saber qué secretos posee para poder venderla. Por el momento no es necesario abrirla a fuerza, pero son interrumpidos por el chico misterioso. Isaac asombra a Jessica por la incertidumbre de invitarlos a una cena familiar, debido a que acaban de conocerse, pero como tienen chuletas de ternera, cosa que John le dijo que no había, decide aceptar la invitación. Tenemos una pelea marital por las chuletas de ternera, pero todo era un engaño para reprochar la infidelidad, pero todo esto se deja de lado después de 2 minutos. Ana sangra repentinamente por la nariz, debido a que el estrés le genera esta condición. Para John es el pretexto perfecto para cancelar la cena, pero Jessica dice que es una mala idea, además de que existe la posibilidad de que los asalten. Así que Ana tiene el voto decisivo y opta por no ir para que Isaac no la vea sangrar. Así que todo marcha perfecto, pero, otra vez tú. El misterioso lugareño aparece y menciona que no se va a poder hacer la cena en su casa porque su horno murió, pero traen los ingredientes para cocinarlos en su casa. ¿No es eso genial? No. Wait. John, como no puede con la interrogante, le pregunta al viejo acerca de la nota que le dejó. No offense, but I don't believe in the devil. The devil believes in you. Cambio de escena y tenemos una conversación entre Jessica e Isaac acerca de cosas de la vida. Isaac nos cuenta que sus padres murieron por cáncer de hueso, pero Jessica quiere saber más acerca de la casa, pero Isaac respondió que sus vecinos rara vez vienen y que en realidad no los conoce. Sospechoso. Pasamos a la cena. Isaac, por una misteriosa razón, le pide a Jessica que si puede encender unas velas. Jessica utiliza el sentido común y pregunta cómo supo dónde estaban. Al parecer, como es la única cuerda que sospecha, le pide a su esposo que la acompañe. Discuten acerca de que algo raro está pasando, así que le pedirán que se retire amablemente. Regresan a la mesa y Jessica le pide cordialmente que desalojen la casa porque ya es hora de mimir. Well, Grandpappy, you hear that? You're inviting us to stay the night. La conversación se densa con Isaac mientras más habla, mencionando la estructura de la casa, incluyendo la habitación bloqueada. ¿Cómo sabes eso? Pero Ana le da un derrame nasal, y termina el suspenso. Pero más allá de acabar ahí, Isaac se pone intenso acerca del poco agradecimiento que le tienen, así que como regalo les encierra el gato. ¿Pero cómo es que tienes la llave? John se enoja y arrebata contra Isaac, pero me salió mago el güey. Grandpappy, he's hurting me. Para terminar con este escenario, el gato se muere, Isaac se retira. Pero Grandaddy necesita hablar con ellos antes de que Isaac regrese. He aquí la interrogante Tons. ¿Por qué están aquí? Him in. Stop! I'm not done talking. El abuelo nos cuenta que Isaac salió de la nada del bayou, con mucho dinero pero sin pertenencias, así que decidió acogerlo. A sus ojos él nunca envejece, y el porqué de su aparición. Pues Grandaddy menciona que Isaac es el encargado de juzgar a las personas, pero antes de continuar con la historia pongamos algo de música. So what are you telling me? You telling me that she found out about us? I wasn't careful enough. I'm so stupid about it. Yes, she followed me, okay? I just found out about it. She could be watching us right now. Giro inesperado de la trama, nos enteramos que John es un perro infiel bien hecho, ya que en el vinilo que reproduce Grandaddy oímos toda su conversación con su amante. Que no te preocupes, mi amor. Acabando el viaje me divorció y te hago una casita en el monte.
Para empeorar las cosas, Isaac regresa. Ey, pero mira, el gato sigue vivo. Bueno, como Isaac es muy mago, saca armas debajo de la mesa y decide revisar qué hay allá afuera. Pero giro de la trama, nos enteramos que todo esto fue planeado. Al parecer todo esto es obra de la mente perversa de John para asesinar a su familia, bueno, mínimo a la mujer. El plan consiste en te pago a ti recompensas pueblerino mientras tú haces el trabajo sucio y te vas a México. Pero como conseguiste los audios de mi infidelidad y revivir al gato, ¡Ah, los misterios de la vida! tiene sentido, pues la verdad no sé qué sale más barato, un divorcio o contratar a gente de los bajos mundos. Regresamos a la casa y... Isaac, I'm gonna kill you! Esto no era parte del trato, Isaac. Timing perfecto y alguien toca la puerta, así que a Jessica le toca abrir. Sorpresa, sorpresa, pero sí es la amante. Para hacerla corta, nos dan a entender que Isaac fue el responsable de citar a la amante con el celular de John. Razón o motivo, prueba de feo cinismo puro. Pero Jessica le dice que vaya a pedir ayuda a la policía, pero para ayer. Regresamos con John y Isaac, en donde le pide a John que abra el armario, pero para su suerte, se encuentra un lobo. Regresamos con Jessica y Viviane. Como toda buena película, el carro misteriosamente deja de funcionar, pero mira quién está detrás, si es Granddaddy con Ana y un bidón de gasolina. Supongo que ya sabes para qué es el bidón. Granddaddy le pide a Ana que rocíe la gasolina en el carro. Jessica pregunta por qué, y él solo contesta, que también es una mala persona. Así que Jessica se ofrece y rocea el auto y Viviane perece. Dust to dust. Y el abuelo también. Jessica regresa a la casa para buscar a su marido, pero nos enteramos que está muriendo por causa del lobo. John menciona que se enteró de que su amante llegó, y aquí una pregunta, ¿el lobo tiene simbolismo del engaño o venganza? ¿Sí o no, gente? Regresamos con Ana y aparece el misterioso Isaac, diciendo la verdad acerca de que él es un contratado a sueldo y que sus padres no se aman, pero le ofrece la propuesta de fugarse como amante en el bayou. Pero Ana no acepta y a Isaac no le gustó la respuesta. Jessica regresa en busca de Ana pero la encuentra inconsciente, así que Isaac empieza a filosofar y Ana le avienta una rociadita. Ya ven que si sirven los gas pimienta. Jessica toma la escopeta e Isaac fallece, pero antes de dar el otro paso, menciona que él construyó la casa con el abuelo, y que en realidad es un ángel y se muere. ¿Le creemos o no? Solo es cuestión del espectador, pero, en forma de epílogo, Jessica va a la estación de policía y menciona todo lo sucedido, así que deciden ir al lugar de los hechos y la casa no existe. Señora está loca, tal vez, pero en realidad nos enteramos que no tanto, ya que la oficial de policía que la acompañaba menciona que Isaac en realidad es un enviado del bayou, y que en realidad se encuentra de varias formas, que el por qué hace sufrir a los justos y limpios, no lo sabremos, cosas de entidades. Y así termina la película. Pensamientos finales. Sorprendentemente la película me gustó, así que le doy el certificado de palomera, ya que en cierta forma el disparador de los eventos es raro, funciona como cualquier historia de terror, que la madre sea la única que sospecho de los eventos tiene sentido, pero que la hija sea igual de despistada no sé si juzgarlo, lo dejaré en un probable que suceda en la vida real. La única pega de esta peli es el hecho de la conclusión, ya que en sí, si toma por sorpresa el giro misterioso no es muy creíble por eventos que pasen, y luego digan no cierto it's a prank, o como diría Isaac. Se puede decir que se siente tomado de los pelos, pero bueno, en esencia funciona bien si te gustan las películas de ritmo lento y con cierto suspenso. Es como si vieras Funny Games pero light. Y dime, ¿te gustó? Si no es así, ¿qué cambiarías? Sin más que decir, check out.